es gobernador de la provincia del Carchi. Es muy importante también conocer sobre el referéndum, que también los ciudadanos ecuatorianos tendrán que estar presentes junto con las elecciones a los candidatos a prefectos y alcaldes. Señor gobernador, muy buenos días, le escuchamos. Arquitecto, muy buenos días. De igual manera, un saludo muy especial a todos los carchenses. De igual manera, creo que todavía es propicio decirles que tengamos un feliz año 2023 lleno de muchos objetivos cumplidos. Sí, efectivamente, como usted señala, estamos dentro de toda la situación electoral que se está dando para elegir alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales. También está la propuesta del Ejecutivo sobre un referéndum, en este caso una consulta popular que se la va a realizar también el próximo 5 de febrero del año 2023. Una consulta popular que le va a hacer bien al país, una consulta popular que tiene 3 ejes. El principal eje es en el tema de la seguridad. Tenemos un eje institucional y uno al futuro, como es la situación del medio ambiente. Estos 3 ejes realmente lo que buscan es darle una mejor institucionalidad al país para lograr, sí, que en el tema de seguridad principalmente podamos tener la situación de extradición de aquellas personas que cometen delitos transnacionales, que se dedican a la situación del narcotráfico, tráfico de armas, que incluidos dentro de esto la situación también de los políticos o jueces que también se involucran justamente en este tipo de delitos. No puede ser posible que en la actualidad, lamentablemente, muchos de estas personas que cometen los delitos se rían de la justicia ecuatoriana y simplemente se queden aquí para que después de 1, 2, 3 años vuelvan a estar libres y a gozar de lo mal habido. Entonces, esta pregunta es muy importante porque sinceramente nos daría, en este caso, a los ecuatorianos la tranquilidad de que muchos de estas personas que cometen esta clase de delitos sean extraditados a los países que lo requieran, y también fortaleciendo la situación de lo que es la fiscalía, una fiscalía autónoma, una fiscalía que realmente tenga todo el derecho para poder sancionar también a sus fiscales y también pueda hacer la mejor elección de sus funcionarios. No puede ser posible que en este momento el Consejo de la Judicatura sea quien tenga esta potestad. Le está debiendo el Consejo de la Judicatura a la Fiscalía más de 602 fiscales. Casi un 50% de fiscales lamentablemente no tiene el país, y para esto obviamente se necesita que en este caso sí la fiscalía sea autónoma y pueda desarrollar. ¿Por qué necesitamos una fiscalía que sea autónoma, una fiscalía reforzada? Porque simplemente si no tenemos fiscales, todos los temas penales lamentablemente no van a poder ser investigados, porque hay falta de fiscales, porque no tienen realmente ese control para poder sancionar a aquellos que no cumplan con su obligación. Entonces, miren lo importante de lo que está planteando el gobierno en tema de seguridad. Si me permite, señor gobernador, volviendo a la pregunta 1, en este momento, por ejemplo, la Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos sin importar el delito que hayan cometido. Y esto incluye aquellos relacionados con lo que usted ya mencionó, como es el crimen organizado transnacional, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, etcétera. Sí, mire, usted ha señalado claramente, ese es el problema que tenemos actualmente, que la Constitución no permite la extradición de ningún ecuatoriano en ninguna clase de delitos. Estamos solapando al delito, y en este caso estamos solapando a quien comete ese tipo de delito transnacional. Mire, en Colombia, en México, de igual manera, no querían la parte de la extradición. ¿Pero quiénes eran los que no querían? Simplemente aquellas personas que se dedicaban a estas actividades. Y cuando digo se dedicaban a estas actividades, por ejemplo, Pablo Escobar, en Colombia, claro, se oponía a la situación de lo que es la extradición, y él manejaba inclusive un número en ese tiempo de senadores, ¿sí?, legisladores en su país, y no quería que se apruebe esto.
y prefirió al final morir inclusive en Colombia, sí, en su persecución. Entonces, mire, esto no les interesa a esta gente que se dedica a estas actividades. Para eso es lo que se busca justamente, que el gobierno del Ecuador, que el Estado ecuatoriano tenga justamente esta herramienta jurídica para poder enviar a aquellas personas, sí, que han cometido delitos en el Ecuador y que sean solicitadas por otro país a esos países para que sean juzgados. Entonces, esto es muy, muy importante que los ciudadanos tengamos claros para justamente tomar la mejor determinación, como es apoyar la consulta popular, que en este caso está siendo planteada por el presidente Guillermo Lasso. En referencia al otro eje que yo le indicaba, es la situación institucional. La situación institucional tenemos que ser muy claros. La parte institucional necesitamos reforzarla. ¿Desde dónde la vamos a reforzar? Justamente desde donde se hacen las leyes. Y cuando decimos se hacen las leyes, es justamente la Asamblea Nacional o Parlamento o Congreso Nacional. Tenemos que estar muy claros en esto, que tenemos un exceso, en este caso, de parlamentarios, tenemos un exceso de legisladores. Esto lo pide la ciudadanía, no lo pide el señor presidente Guillermo Lasso, sino que en cada recorrido que se lo ha hecho a nivel de todo el territorio ecuatoriano, aquí mismo en la provincia del Cachi, lo que se pide, ¿qué cosa es? Simplemente disminuir el número de asambleístas, bajar de 137 que son actualmente a 100. Eso es lo que se necesita. Y en el 2025 el número podría ascender a 152 asambleístas. Sí, tomando en cuenta la situación de todo lo que se hizo el censo, en este caso de población, que se lo aplicó recientemente, vamos a incrementar el número de pobladores en cada una de las provincias. Y de la manera actual se incrementaría justamente el número de asambleístas a nivel nacional, que podría llegar a 152. Imagínense, o sea, pagando en este caso a cada equipo, a cada asambleísta, $15,000 mensualmente. Pago al asambleísta, pago al asesor, pago al otro asesor. Eso significa $15,000 cada mes que se devenga por cada uno de los asambleístas. En este caso, sí tenemos que nosotros tener claridad de que necesitamos un número reducido, y porque así lo ha pedido, vuelvo a insistirle, la ciudadanía. Entonces son preguntas que van de la mano, que necesitamos obligatoriamente que los ecuatorianos tengamos claridad en esto, que es desde la ciudadanía donde nace justamente esta consulta popular, que va reforzada de igual manera para eliminar el número, en este caso, sí, de igual manera, de organizaciones políticas, llámense movimientos o partidos políticos, porque no puede ser que en un país tan pequeño tengamos más de 250 movimientos, organizaciones políticas que lamentablemente le hacen un mal, le hacen un daño al país. En eso tenemos que ser claros, porque hay recursos económicos, porque lamentablemente simplemente se han convertido las organizaciones políticas en algo mercantil, en algo que simplemente se buscan a un personaje, y simplemente lo que buscan es de tratar de llegar para luego ponerse a todo y negociar. Con esta situación, la idea es que en el país simplemente queden organizaciones políticas, partidos políticos que simplemente lleguen a 6, 7 organizaciones políticas. Ahí vamos de igual manera a ahorrarle mucho dinero al país. Por otro lado, también está la afiliación fraudulenta de los militantes. Mire, usted tocó un tema muy importante en este caso, mi estimado arquitecto. Mire, eso ha pasado. Las organizaciones políticas, llámense movimientos o partidos, en muchísimos de los casos, lo único que han hecho es tomar bases de datos de empresas privadas que tengan nombres, tengan números de cédula, y simplemente, como abrir una organización política es tan fácil, simplemente un movimiento puede hacer, en este caso, aperturado con el 1%, en este caso del padrón electoral. Dentro de eso, no todos tienen que ser adherentes permanentes, sino simplemente adherentes. Ahí hay una gran diferencia. Adherente permanente es aquel que está claro en que los principios, la ideología de esa organización política es tal.
ellos son los comprometidos, pero el resto simplemente son adherentes. Cualquier persona que no importa si tiene esa tendencia, cree en esa ideología política. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísima claridad de que ya tenemos que eliminar este tipo de situaciones. Por eso es la determinación justamente dentro de la consulta popular de que se eliminen las organizaciones políticas y realmente se queden para fortalecer, en este caso, la participación electoral, pero con organizaciones que realmente, en este caso, estén en la capacidad de mantenerse firmemente, tener una ideología y de igual manera poder respaldar así al ciudadano cuando se presenten candidaturas fuertes. Por otro lado, la situación del Consejo de Participación Ciudadana, lo que se quiere y lo que se busca es justamente que el Consejo de Participación Ciudadana no es que va a ser eliminado, sino que el Consejo de Participación Ciudadana, de igual manera, que le ha quedado debiendo al país por todos los frentes, porque se supone que ellos tendrían que hacer control, fiscalización, no lo han hecho, elección de igual manera de autoridades, no lo han hecho. Mire, ¿cómo puede ser posible que el Contralor actual sea el subrogante del subrogante del subrogante? Es simplemente porque 7 personas, en este caso 4 de mayoría, no se pueden poner de acuerdo, y 4 personas simplemente lo único que hacen es dar decidiendo a todos los ecuatorianos para elegir a más de 40 autoridades de control, a las principales autoridades que tienen que hacer control, Consejo de la Judicatura, nombrar una serie de superintendentes y una serie de autoridades a nivel nacional que lamentablemente lo hacen 4 personas. Lo correcto es de que esto se vaya, sí, justamente a la Asamblea Nacional, que en este caso es el ejercicio más democrático, que los asambleístas, sí, en este caso 100, sean los que tomen estas determinaciones. Hacia allá camina, hacia allá es lo que busca justamente esta propuesta justamente de la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana. Por otro lado, de igual manera viene el tercer eje, que de igual manera es un eje a futuro. El eje a futuro simplemente significa cuidar el agua, cuidar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, que es lo que más tenemos que apreciar cada uno de los ciudadanos. Y para eso justamente lo que se está planteando dentro de la situación del agua es para el cuidado, para que personas que viven justamente en la ceja de montaña, que viven en los páramos, sigan cuidando, sí, el líquido vital, sigan cuidando el ambiente. Y para eso obviamente hay que pagarles, para eso obviamente hay que tratarlos bien para que ellos no abandonen estos lugares, estos sectores y cuiden lo que nosotros necesitamos en las ciudades. Porque mire, aquí en Tulcán mismo nosotros necesitamos agua, tenemos muchos problemas por el tema del agua. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Que justamente a estas personas que viven y que cuidan nuestros páramos, a ellos hay que cuidarlos y a ellos hay que pagarles justamente para poder cumplir con esta situación. Entonces, mire, son los 3 ejes, son las 8 preguntas que nos van a permitir a los ecuatorianos, si bien es cierto, no cambiar de la noche a la mañana las cosas, sí nos va a poder volver a fortalecer la institucionalidad. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. Muchísimas gracias por su contacto telefónico sobre la consulta popular. No sé si algo tenga que agregar, con mucho gusto, señor gobernador. Sí, mire, primero agradecerle porque estos espacios son muy importantes para justamente poder explicarle a la ciudadanía sobre la situación de lo que son las preguntas que van a haber en la consulta popular. Mire, se ha manipulado por ahí, se ha dicho que se va a privatizar el agua y no hay nada de eso. Se ha dicho que de igual manera el tema de la extradición no va a solucionar el problema de la inseguridad en el país, cuando nosotros lo que estamos haciendo es buscando el marco justamente jurídico para poder ir avanzando, porque lamentablemente en la Asamblea hemos tenido que esperar muchísimos años y justamente la semana pasada usted recordará que recién se aprobó por lo menos la reforma a la situación de lo que es el COVID para poder tener otra legislación en este caso y ya empezar a poder, en este caso, otros delitos que no estaban sancionados, poderlos sancionar. Entonces, mire, estas son una herramienta jurídica que nosotros, los ecuatorianos, le vamos a dar, en este caso, sí,
a la justicia, en este caso a la institucionalidad del país y al futuro del Ecuador para ir encaminándonos al Ecuador que necesitamos. Muchísimas gracias. En la presencia del señor licenciado Jaco Martínez, gobernador de la provincia del Carchi.